Vale, vamos a recibir ahora al profe, digamos, Nicolás Guigú, doctor en Antropología Social, bueno, profesor titular de la Universidad de la República, artista plástico también, ¿no, Nico? Sí, hace años. Bueno, ahora estoy de profesor titular que la estoy pasando muy bien en la Facultad de Artes. Empecé a trabajar hace un año y algo, adaptándome. Yo soy egresado de la Facultad de Artes también y he hecho muchas exposiciones y demás, que es como una parte de mi vida que siempre la disocié de la académica, porque si sos cientista social y sos artista es como que queda raro, no están acostumbrados tampoco y no manejan mucho ni el lenguaje audiovisual. Pobres colegas, pero es un poco así, claro, son analfabetos visuales y la mayoría, no todos. Y entonces como que y llegó un momento que dije, no, pues si yo hago esto y me dedico a esto, ¿por qué lo voy a andar escondiendo? Se puede hacer todo. Claro. Se puede hacer todo y bueno, y aparte ahora estoy de profesor titular en comunicación, a la Facultad de Información y Comunicación, pero también a la Facultad de Arte, que son ambientes diferentes. Sí. ¿Sabes qué, con y Vale, me ponen las cosas cuando diferentes. Pensábamos en esta convocatoria, decíamos, por más que se diga con mucha frecuencia en estos tiempos esa cuestión de la identidad uruguaya hacia el fútbol, es bueno repasar algunos conceptos, sí, claro. Esa sensibilidad, no sé si matizar o reivindicar lo de la garra charrúa para este tiempo, y por eso te convocamos. Bien. Bueno, el tema es un tema complejo. Justo vengo de dar una clase, no del fútbol, pero sí de la identidad uruguaya y la mitología nacional, y pensando en el programa, aparte dije, si quieren seguir escuchándome, pónganse a Landí que me voy a continuar ahí. Sí, entonces, también, ¿cómo vincular el fútbol con la identidad uruguaya? Que en principio es bastante fácil, pero igual hay que reflexionarlo. Y buscando así, leyendo, encuentro, miren, me voy para un lugar bien alejado, disculpen, ¿no? Encuentro una entrevista de Borges sobre el fútbol, que él lo odiaba en profundidad, pero entonces empieza a hablar, porque claro, ustedes saben que el fútbol es un invento inglés, el fútbol contemporáneo, digamos, el que conocemos, y entonces él empieza a revisar escritores británicos que hablaban mal del fútbol. ¿Y con quién se encuentra? Con Shakespeare, el Rey Lear. O sea, estamos hablando de aquella época, ya hablando horrible del fútbol, y después Kipling también, que parece que lo odiaba en profundidad. Ahora, por lo menos en el caso de Shakespeare, el fútbol no era el fútbol contemporáneo, era una cosa bastante básica, donde la gente sin árbitros y sin número pateaba una pelota y había accidentes, había violencia, había situaciones hasta delictivas. Entonces a eso se refiere Shakespeare en el Rey Lear, pero no deja de ser una referencia, es decir, mirá quién, Kipling también, un gran escritor, mirá quiénes estaban haciendo alusión al fútbol ya desde aquellos siglos, ¿no? Hasta que en el siglo XIX se formaliza, porque como pasa, hay siempre muchas versiones de deporte, surge una asociación o similar y dice, bueno, o el Estado o los privados, dice, tiene que ser así, son 11, hay un árbitro, va a pasar esto y entre el invento del fútbol británico y la gestación del fútbol en Uruguay pasan décadas. Es como el cine, se inventa y ya llega acá, bueno, es lo mismo, se inventa, se crea, digamos, se configura el fútbol en el Reino Unido. Y a las pocas décadas ya tenemos presencia a través de la inmigración británica acá, y bueno, después viene todo el rollo de la fundación de cuadros nacionales, en fin, hasta la discusión llegar del decanato también, sí. La discusión del decanato, bueno, en fin, pero evidentemente que desde el siglo XIX ha sido parte de la construcción identitaria uruguaya y el deporte más exitoso entre nosotros. O sea, hay deportes obviamente que llevan mucha gente, como el básquetbol, por ejemplo, y otros, pero nada es comparable con el fútbol en ninguna etapa histórica de la historia del Uruguay, aunque sea redundante, ¿no? Si empezamos a rascar en esa identidad, ¿no?, como elemento identitario tan marcado de Uruguay, ¿qué elementos son los que surgen, ¿no? Porque después surge naturalmente hablar de la garra charrúa, ¿no? Toda esa cosa también, épica que tiene. Sí, lo de la garra charrúa, pero tu mirada desde la antropología social, ¿qué es lo la ¿qué te garra hace charrúa mirar? son siempre esos procesos simbólicos que cuando destruís algo, como en el caso de los charrúas, también rescatás algo. Y yo creo que la garra charrúa también, tiene algo de cierto, porque otra vez en una conferencia que estaba dando, le digo, usted imagínese nacer en un país, es chico, más o menos, en términos europeos, Uruguay no es un país chico. Ahora, en términos americanos,
que tienen estos países que son todos enormes, pues los países americanos son muy grandes. Pasa que a veces no nos damos cuenta nosotros, en la escala americana y latinoamericana es chico, en la escala europea no es chico. O sea, primero eso, ¿no? Pero aparte de ser chico, estamos con dos monstruosidades al lado que son realmente, uno mira a Brasil, que no perdió su unidad territorial desde su época imperial hasta ahora, prácticamente algún kilómetro más o menos le faltará, pero sigue siendo la unidad, y uno mira ese otro país que tiene tanta influencia en el Uruguay porque justamente tiene influencia en el sur en el sur del Uruguay, que es el más poblado, que es el caso de Argentina, inclusive periodística, ¿no? El formato periodístico, cómo se está copiando el formato argentino en este momento acá. Veo que ustedes no lo hacen, por suerte, porque es un formato muy pobre que se está haciendo en este momento. Pero claro, la garra charrúa es cómo resistís, cómo construís una identidad que pueda resistir, que yo no sé si es el único caso del mundo, pero anda por ahí, dos presiones enormes. Es decir, vos tenés dos masas culturales enormes, una que tiene influencia en el sur y en el litoral, y otra en el norte y noreste, ¿no? Digamos. Aunque no es tan tajante, digamos, la separación, pero sí, evidentemente hay un Uruguay mucho más brasilero que no sabe nada de Argentina, que le importa 3 cuartos lo que pasa en Argentina, y un Uruguay muy argentinizado que ocupa la zona sur y litoral del Uruguay, entre ellas con una influencia relativa Montevideo. No digo influencia relativa porque ya al tener más población y más movimiento genera, ¿cómo decirlo? Una identidad montevideana bastante fuerte. El Uruguay construye una identidad, esa es la garra charrúa, vehemente, pues si no, no se soporta un país chiquito. En medio de esas dos grandes masas territoriales y poblacionales, obviamente que tiene influencia de los dos, pero también tiene influencia de otros países, y yo diría que tiene una identidad nacional muy marcada, que hay que estudiarla, obviamente. Claro. Me dice, no, que es la provincia rebelde, que es la provincia... No es ni la provincia rebelde, ni la provincia ciplatina. Los uruguayos somos muy uruguayos, muy definidos. Obviamente que parecemos parecidos, sí, puede ser, y tenemos algunos elementos en común, pero también tenemos una construcción identitaria que nos diferencia en todo. El mate, si esperas el mate ya es diferente como se toma. O sea, nosotros nos preocupamos por ser diferentes, pero claro, yo creo que es hasta una cuestión de sobrevivencia cultural, ¿no? Nicolás, es decir, no es una identidad débil, como dices, tenemos problemas de identidad. Sí, tenemos problemas por todo esto que estoy diciendo, problemas, pero no quiere decir que no tengamos una identidad fuerte en todo lo bueno y todo lo malo. Si querés vamos más adelante sobre ese punto. Sí. De todos modos, quería incorporar ahora esa característica o esa condición que tenemos de ser un país laico, con un proceso de secularización que viene de ya mucho tiempo, y que de pronto abrazó o no, y es una pregunta, al fútbol como la religión, que nos une a todos. Eso es una, que abrazó uno de los países... Bueno, rareza del Uruguay. El Uruguay es uno de los países más laicos del mundo. Pasa que a veces no nos damos cuenta, justo estoy repitiendo como la clase que dio más o menos, no nos damos cuenta porque vivimos acá, ¿no? Y nos parece natural nuestra laicidad, que es una laicidad bastante también vehemente. Hoy hablamos, hay varias corrientes en la sociedad, sí hay varias corrientes, pero la mitología laica está muy presente en nosotros. Hay cuestiones que serían inimaginables para nosotros, que son el cotidiano de otros países. Yo creo que el fútbol en parte sí colaboró a esa construcción de esa religión civil identitaria uruguaya. Es una parte, digamos, es la parte más afectiva, más corporal, más emocional, ¿sí? Pero sería inimaginable sin toda la otra construcción, digamos, de lo democrático, lo laico. Uruguay es un país esencialmente democrático. Esencialmente quiere decir que se ve a sí mismo como esencialmente democrático. Para todos nosotros es inimaginable otro régimen de cualquier orden, y los miramos diciendo qué raro que es esto, porque tenemos una experiencia de democracia liberal, laica, tan interiorizada que nos coloca también en un lugar especial de cómo vemos a América Latina, cómo nos relacionamos con nuestros vecinos Brasil y Argentina, cómo nos relacionamos con América del Sur, cómo vemos los fenómenos políticos tan complejos que genera América Latina cada 15 minutos, porque es verdad, siempre estamos viviendo situaciones políticas extrañas, por así decirlo, y cómo nos colocamos nosotros frente a eso. De hecho, es la población que tiene más fidelidad
con el sistema democrático de América Latina. Y es una de las democracias consolidadas del mundo en un momento que las democracias liberales en el mundo están en riesgo, digamos, por diferentes autoritarismos, corrientes, en fin, desafiliación del ciudadano común de la democracia liberal, que es todo un tema porque por más que critiquemos ese modelo que no sea el mejor del mundo, que esté lleno de errores, produce mesocracia, votocracia, a veces ampara muchas mediocridades, pero es lo mejor que hemos generado como especie, digamos. Yo no veo, digo, con todos los errores que pueden tener nuestras democracias a nivel mundial, no encuentro un sistema que pueda amparar tanta heterogeneidad, tanta libertad. Inclusive hay gente que no está de acuerdo con el sistema político, otras formas de democracia que se generan bajo el paraguas de la democracia liberal, pero todavía no hemos generado algo que supere, digamos, y eso es parte de nuestra construcción identitaria. Sí, estaba, mientras te escuchaba, reflexionaba sobre el efecto que tiene sobre todos nosotros el himno nacional, porque, como suele decirse, somos 3 millones de técnicos, podemos estar a favor o en contra, en este caso, de Marcelo Bielsa, podemos entender que de pronto el esquema o la convocatoria podría haber sido diferente, pero hay un instante donde suena el himno nacional y allí parece que todas las diferencias, hasta el otro día que empezamos de vuelta con la lógica de defensa o de crítica, ¿no? Pero el himno nos nuclea de una manera importante, ¿no? Sí. Bueno, esos son todos los elementos que se fueron generando desde el siglo XIX. El caso más claro es Blanes, ¿no? Saliendo de la música, Acuña de Figueroa. Es decir, yo creo que fue un país que cuando se fundó, había como esa inseguridad. El Uruguay va a seguir existiendo porque tenía muchos elementos para dudarse de la existencia o de la permanencia del Uruguay, pero creo que una de las estrategias que tuvo el Estado, ese joven del siglo XIX, fue tener una cantidad de intelectuales, invertir, digamos, intelectuales, artistas, músicos, invirtió mucho en la producción de símbolos nacionales, muchísimo, y eso hizo que se consolidara mucho antes inclusive del vallismo, tuvo una suerte de religión civil que ya tenía una simbología. Entonces estamos hablando de un documental muy lindo que tiene unos cuantos años, que se llama Detrás del mito, del director Rabuñal, y ahí en ese documental aparece muy bien la historia de Blanes y justamente cómo cuando se inaugura el cuadro de el desembarco de los 33, Montevideo tenía 100.000 personas, fueron 10.000 a verlo, era como una banda de rock, o sea, todo el mundo discutió, y es fundacional, es decir, cuando Blanes muestra el cuadro, va la gente, las discusiones en los medios, la misma exposición es fundacional. ¿Y cuánto de aquella historia tiene conexión con esta realidad que vivimos, donde hoy estamos palpitando justamente el fútbol? Ese fútbol que describíamos, ¿no?, como una especie de religión en un país laico. ¿Cómo conectás todo eso? Yo creo que el fútbol es una actualización a nivel planetario de nuestra identidad, porque no solo son los uruguayos que están acá, sino los que están afuera. Es decir, hay toda la comunidad imaginada de uruguayos, por así decirlo, a nivel planetario. Me pasa a mí que me empiezan a mandar una cantidad de WhatsApp, amigos que por ahí no hablan, ay, ¿qué pasa? ¿Cómo está la gente? También no sé qué están percibiendo ustedes, esto solo a nivel de percepción, que no estoy encontrando el mismo entusiasmo que otros años en la calle, pero que en otros momentos era un delirio desde el primer día, gritos, la gente. Y esta vez, veo la situación un poco más todavía no tengo una explicación de por qué. Realmente, vos tenés alguna explicación, por supuesto que no tengo, pero hay una cosa que me quedé pensando en lo que decía Dani recién, y también que me ocurre en el momento también de explicarle a los más chiquitos qué es lo que estamos viviendo. Porque se comienza, en un niño de 6 años, por ejemplo, ve el Mundial, puede tener cierto entusiasmo de seguir un poco lo que sucede alrededor, pero me quedo pensando en eso que los que ya vivimos algunas cosas con el fútbol y los mundiales, hablando de la selección específicamente, podemos ir transmitiendo, ¿no? Esa carga de lo que vamos transmitiendo. Y me quedo pensando en esa imagen del fútbol como cierta resistencia, ¿no? De que depende mucho de lo que nosotros también podemos contar de.
Es verdad, porque, a ver, yo qué sé, vos tenés, o sea, que la épica del maracanazo es constitutivo de nosotros como uruguayos, claramente, y ahí es uno de los grandes momentos, más allá de los otros mundiales anteriores, pero ese que es indiscutiblemente un mundial, porque ahora vieron que están las versiones de que los otros eran, que no eran, eso es un mojón en la construcción de nuestra identidad y nacional. la adhesión a figuras también, ¿no? Que me parece que ahora es lo que estamos como construyendo una nueva etapa también, el no tener a determinadas figuras como referentes, como para agarrarnos de esa épica, de esa cuestión heroica, que ahora me parece que estamos en un momento de plena construcción. Eso es lo que percibo yo por lo pronto, es posible, sí, pero igual me cuesta entender un poco por qué no hay tanto entusiasmo como en otras, no sé. Lo estoy pensando, capaz que, o haciendo alguna investigación, pero no está teniendo el mismo impacto que en otros momentos, y no creo que sea por una cuestión nacional, en principio. Ahora, ¿por qué? Me faltan todavía yo más creo reflexión. Que todo eso, justamente, ¿no? Lo que decíamos hoy, probablemente haya un cambio a partir del momento en el que se nos inunde el alma de ese himno nacional cantado allá tan lejos, ¿no? Estaba leyendo un informe de la Facultad de Psicología y ahí alude a una frase también muy conocida: el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes, ¿no? Y allí está, por supuesto, en el primer lugar la familia, trabajo, salud. Y el 53% dice que lo que más destaca a Uruguay en el exterior es el fútbol. Sí, claro. Y el 26% lo ve como lo que más distingue al país. Sí. O sea, estamos hablando que esto es mucho más que el deporte en sí mismo. Sí, ¿no? claro, sin duda. A ver, sí, es verdad lo que vos decís, Daniel. Uruguayo, empiezan a nombrarte todos los jugadores, pero también un fenómeno que es raro. Es un país de 3 millones de habitantes, envejecido, con poca población, que nos están salvando los inmigrantes, porque si no ya estaríamos hasta quebrando los sistemas de previsión social. Esa es la verdad. Es un país despoblado, alarmante, que yo, si fuera gobierno, lo tendría como preocupación número 1, justamente cómo puebla este territorio, ¿no? Porque cómo hago que la gente tenga más hijos, bueno, en fin, es otro tema. Pero ¿cómo salen tantos jugadores? O sea, de la proporción que hay entre población y salida de jugadores de fútbol, rompe todas las escalas, y obviamente que estamos en primer lugar a nivel mundial, porque es comprensible que Brasil, con más de 200 millones de habitantes, bueno, Argentina, sus 50, 60, no sé cuántos millones de habitantes, México, inclusive, que no es bueno en el fútbol, pero tiene, bueno, es decir, tenemos todos países con muchos millones, pero nosotros, para los poquitos que somos, para la poca población joven que tenemos, la cantidad de jugadores buenos y muy buenos que sacamos al mundo es impresionante. O sea, bueno, hay estudios también, porque no hay una infraestructura tampoco que digamos hay una mega inversión del Estado, de los privados no, es más, también es eso, ¿no? Yo creo que los jugadores de acá son mucho más como somos los uruguayos en general, sobreviviente a muchas cosas, quiero decir que más sufridos, nos adaptamos, sí, claro. A veces nos pasa que cambiamos de país, tenemos mejores condiciones, y dice, ¿cómo rinde? Digo, pues estás acostumbrado a trabajar en condiciones más o menos, te cambian. Bueno, yo creo que les pasa algo parecido, en el sentido que si bien es muy profesional todo, no son las mismas condiciones de otros sistemas de producción de jugadores de fútbol del mundo, y eso ya es un fenómeno que creo que es interesante inclusive para estudiarlo mucho más, como una población tan pequeña logra producir grandes jugadores y medianos, pero en general uno empieza a encontrar directores técnicos uruguayos por todo el planeta, ¿no? En lugares más recónditos, bueno, jugadores uruguayos, algunos conocidos, otros menos, por todas, y bueno, y después otras grandes figuras en una población diminuta, ¿no? Claro. En tanto pasión también se desdibujan aquellas cuestiones, vuelvo sobre lo del deporte. Esto es mucho más que 11. Ahora estaba leyendo, ¿no? Dice cómo la gente puede fascinarse con 22 millonarios detrás de una pelota. Esa es una simplificación, porque claramente es mucho más. De hecho, estamos asistiendo al mundial más grande de todos los tiempos en cuanto al número de equipos y todo lo demás. Ahora bien, ¿cuál es tu opinión, después de haber transitado estos años de estudios, respecto al concepto de opio de los pueblos, ¿no? Y traído a esta actualidad, a esa cuestión de decir, bueno, esto distrae un poco de las inquietudes más pedestres, más cotidianas, ¿no? Pero siempre los seres humanos generamos
dimensiones y situaciones para distraernos, entre comillas. Yo lo pondré entre muchas comillas porque también puede ser un enriquecimiento de mi vida. Porque yo creo que es una posición intelectualoide de otra época, tengo la impresión, de colocar una frase de Marx, que era gran fumador de opio, sobre la religión, fuera de contexto, porque él se refiere a otra cosa, en realidad es más complejo lo que él dice, aplicado. Creo que la frase es de Vargas Llosa, me parece que es de Vargas Llosa el origen de esa frase, de que el fútbol es el opio de los pueblos, creo. Y no, me parece subestimar mucho a la gente, el fútbol, ¿cómo? Digo, uno puede ver todo el aparato, los dineros, casos de corrupción, los clubes, pero después está la jugada en sí, los jugadores en sí. Por ejemplo, la fotografía deportiva, todo cuando hay buenos fotógrafos, los trabajos que hacen son impresionantes. Entonces uno empieza a valorizar cuestiones que por ahí en otro momento no lo hacía. Uno se distrae con cualquier cosa, si es por distraer, aparte. También yo creo que la distracción es un enriquecimiento, la gente dialoga, habla, se pasa datos, cuestiona qué mal que estuvo, qué bien, o sea, hay todo un entramado de diálogos, interacciones que yo creo que es todo lo contrario, enriquece la comunidad, en ese sentido que por lo menos por un tiempo vamos a tener un lenguaje común, después cada uno dirá, bueno, a sus preocupaciones familiares, personales, profesionales, pero hay un momento que todo eso no, y qué otra cosa nos transciende a ese nivel en Uruguay, ninguna. Porque aparte, no importa de qué, o sea, el Uruguay que es tan politizado, ¿no? Que a veces eso está bien, pero también a veces es como un impedimento porque hay gente que es muy dogmática de cualquier lado, que es lo peor, ¿no? El dogmatismo. Y de repente tenés algo que la gente se olvida de eso, se olvida de las religiones, justamente se olvida de sus ideologías. Qué bueno esto, es el goce también, el goce del espectador, ¿no? Que yo creo que yo lo rescato, yo no lo veo como una distracción. En todo caso, si hay alguna parte que no es interesante de todo este sistema, es que a veces el dinero... Bueno, en fin, tiene demasiada influencia, bueno, sí, inclusive en algunos resultados, ¿no? Pero si no fuera por eso, yo diría, bueno, a ver, los griegos hacían sus obras de teatro y con eso, bueno, digamos, todas sus expresiones, todas sus angustias, ahí proyectamos, y bueno, nosotros lo proyectamos con el fútbol y con otra cantidad de posibilidades. Que no son solo de distracción, son diferentes encuentros con nosotros mismos, sí, como colectivo. Y también, es un momento en el que hay como un manto de piedad, sí, que cae sobre nosotros y estamos solo mirando a eso por estas horas. Y me quedo pensando también en otro elemento que cuando pensamos en el fútbol local, sobre todo, el tema de las barras, el tema de las hinchadas, de todo lo que pasa ahí, que en este momento es como que queda por fuera. Sí, por eso a mí vos sabés que desde que estás hablando vos, se me viene a la cabeza el término de resistencia, en el sentido de que lo que tiene que ver con la selección está resistiendo como en un espacio no contaminado de todo eso, y la familia se vuelve a juntar, pasa cuando cuando vamos al centenario y se puede llevar a los chiquilines y no estás con el corazón en la boca de que pase algo con hinchada, pase un lío con otra y demás, ¿no? Sí. Cómo eso se sigue preservando, ¿no? Y cómo también todo lo que deposita la gente, el fanatismo en esos 11 que están corriendo atrás de la pelota, ¿no? Es como una mirada a mí que desde tu rol de antropólogo social siempre me resulta como muy interesante de todo lo que se deposita ahí, ¿no? De todo lo que se deposita, exacto. Bueno, hay elementos, lo que vos hablabas de religión, hay elementos de cierta sacralidad como comunidad que se instalan ahí, porque por ahí no hay otros lugares de instalación, pero también lo que vos decías, lugares de vocación de la familia, de convocatoria, de amigos, de diferentes grupalidades que se recrean en torno a eso, en torno al fútbol y no en torno, es decir, no es una cosa o la otra, es en torno al fútbol que rompe esas barreras políticas, ideológicas, de diferencias diferencias que pueden llegar a ser inclusive lacerantes en determinados momentos. Bueno, ahí se apaciguan, lo que vos decías, las barras bravas que bueno, acá justamente no es que desaparezcan, pero también no entran en el fenómeno. Sí. Ahora acusan la FIFA de haber matado al fútbol tal cual lo concebíamos, porque efectivamente se ha transformado en un negocio multimega millonario.
En consecuencia, todo está dominado por el dinero, ¿no? Y hay quienes también allí ya empiezan a tomar distancia, decir, bueno, está, esto del fútbol, sí, en fin, pero es un negocio de multimillonarios. Esa referencia la traigo también a otra cuestión que mencionaste al pasar, y con esto nos gustaría cerrar, y es, siendo Uruguay un país modélico en cuanto a su sistema democrático, también se advierte por parte de la sociedad ciertos reparos por aquellas cuestiones relacionadas a las élites, a las castas, y hay como un distanciamiento que muchos consideran con razón peligroso entre la ciudadanía y el sistema democrático, el sistema de partidos. ¿Entendés que hay razones como para tener preocupación por esta suerte de deterioro de la democracia en la consideración general? Sí, porque no es solo... Uruguay es un país muy influenciable, porque es chico, hay un deterioro. Yo escribí un artículo hace años que es medio catastrofista, pero le puse así, la licuación gradual de la democracia liberal. Esto quiere decir que la democracia liberal no tiene mucho futuro, pero bastante. Y te digo, Daniel, creo que lo máximo que se puede hacer es resistir y defender la democracia, porque también Uruguay, dentro de la mitología uruguaya, Uruguay es un país excepcional. Entonces decís, pero ustedes los 60, 70 tuvieron guerrillas, sí. Después tuvieron golpe de Estado, sí. Pero esa es la receta clásica de América Latina. Y después pasó esto. ¿Y cuál es la excepcionalidad uruguaya? No, la excepcionalidad uruguaya es que lo que pasa en el mundo pasa a los 2, 3, 4 años acá más tarde. Hay una distancia temporal. Pero en general entran los progresismos entre Uruguay, salen de los progresismos, Uruguay también sale, siempre con una diferencia de 2 o 3 años. ¿Y entendés a la gente desencantada, sí, Nicolás? Sí. Claro. ¿Y por qué? Sí. ¿Cuáles son las razones que llevan a ese desencanto? Porque primero la estructura política, el nivel de profesionalismo que tiene en este momento hace que los ciudadanos comunes no nos sentamos convocados a ver, yo sí me siento, quiero decir, pero voy a hablar para mucha más gente, porque hay una profesionalización de la vida política. Cuando hablo de profesionalización hay una rentabilización de poder y economías dentro de la vida política. Es un estilo de vida, es un aparato para el país chico que tenemos. Tampoco voy a empezar con eso de que hay que aumentarle o disminuirle el sueldo. Me parece que lo que dijo Sanguinetti estuvo muy claro, que él no quiere. Claro, porque en realidad terminás elitizando a la política porque puede acceder a ella la gente que tiene más recursos personales, y creo que en eso Sanguinetti tiene mucha razón. Yo no haría una política demagógica de bajar los sueldos, pero sí de pensar la extensión de ese aparato, sobre todo pensando en los 19 departamentos. O sea, es mucha gente involucrada de forma profesional y rentada, que hace que por ahí el ciudadano común, digamos, no se sienta excluido, ¿no? ¿Cómo entro? A ver, yo quiero entrar a hacer activismo político en un partido. ¿Me están llamando? No. Y si entro, ¿cómo hago allá? Bueno, en fin. Todo eso hace que realmente se sienta una lejanía, y después yo creo que el Uruguay no está en un buen momento creativo, pero esto de hace tiempo. No estoy diciendo que este gobierno esté siendo menos creativo, no, hace tiempo y con gobiernos de diferente tono. ¿Y qué tipo de creatividad hay? Y la creatividad política de tener ideas para introducir al país en mil lados. Vos cuando te encontrás con gente inteligente, que por eso a mí me gusta hablar con gente inteligente, hay 1000 ideas que se pueden hacer. Ahora, cuando te encontrás, pero yo siempre hablo de la mediocridad uruguaya, cuando te encontrás con gente más o menos, no se te van a ocurrir muchas cosas. Entonces, ni siquiera se te va a ocurrir asumir y asimilar la experiencia de otros países, porque no te da la cabeza, y eso hay que entenderlo. Y ese es uno de los problemas que tenemos con la democracia, que lamentablemente hay mucha gente que es muy, pero muy mediocre, y que termina en puestos clave, y eso... El Uruguay juega siempre que le sobra el tiempo. Siempre jugó con eso. No importa, lo solucionamos mañana. Che, mirá que aumenta el crimen organizado. Sí, pero no tenemos experiencia. Pero se está matando la gente. No, pero esperando son 3 años. Nada. Entonces llega un momento que también, lo trabaja mucho un amigo mío, un sociólogo argentino, cuando en una sociedad no logra superar ciertos fracasos, bueno, empieza el descreimiento. Porque yo te digo, a ver, 18.000 presos, 3 millones. Es un montón. ¿Y no puedes arreglar eso? No puedo. ¿Cuánta pobreza infantil? Tanto. ¿Y no puedes arreglar eso? Che, ¿qué podés hacer vos? Contame un poco.
Y si te hubiera tocado gobernar China, ¿qué hacíamos? Se morían todos de hambre, ¿entienden? Imagínense, yo digo, para pensar, un país, yo sé que es enorme, lo que ha cambiado China, desde Mao Zedong hasta ahora, es increíble. Pero han tenido muchas ideas. Yo entiendo que son más, que tienen políticas de Estado, bueno, es otra estructura, pero el problema que tenemos nosotros ahora, que por ahí, yo creo mucho en la inteligencia y en el talento como producción de riqueza también, es algo que en Uruguay no se considera. Entonces, claro, no, está fulanito, pero está 4 años nomás. Pero mirá que en 4 años va a pasar esto. No, pero no te preocupes. Y así, y es permanente. Yo he asesorado partidos sobre temas clave, y no te hacen caso. O sea, realmente decís, mira, yo soy especialista en religión, si vos te metés con los pentecostales va a pasar esto, lo otro, lo vengo estudiando con un equipo internacional hace 20, 30 años, o sea, debo ser las personas que más saben esto en Uruguay. Sí, puede ser, y hace lo contrario, y le va mal. No, entonces yo, ¿con qué gente estoy hablando? ¿Para qué me llaman? Sí, el país lo vamos viendo, entonces. Sí, la gente que obviamente que espera, que reclama resultados, es lo que vienen manejando los analistas también y los politólogos por estas horas, ¿no? Claro. Que también sea una cosa de dinámica de la opinión pública también más acelerada por querer cambios, y se lo reclaman a todos, ¿no? A oposición, oficialismo, general. Lo que pasa es que, claro, a veces te toca un gobierno con temas que no se solucionaron los últimos 20 o 30 años. Claro. Entonces, bueno, Y no los vas a solucionar en 2 años. Sistema carcelario detonado, salud mental detonada, por más que haya un plan 2025-2030, seguís con la tasa de suicidio a este nivel, bueno, una cantidad de problemas, ¿no? Seguridad detonada también, porque todo el mundo te dice cómo va a solucionar el tema de seguridad, ¿y cuándo? ¿Para cuándo? Yo ya sé que me van a saltar un par de veces por año, que es más o menos lo que me pasa, ni lo cuento, ni siquiera lo denuncio, ¿entiendes? Como yo debe haber un montón de gente, y estando, cerca de la universidad en un momento, estando en lugares públicos, bueno, y el otro, y la convivencia ciudadana también está detonada. O sea, nosotros no podemos seguir hablando de que somos un país tolerante, aunque lo somos. De hecho, debe ser de los países donde la gente tiene amigos de todos los partidos y demás, a casi todos no debe pasar eso, pero yo no puedo seguir hablando de un país tolerante cuando entran toda la semana niños con balas perdidas. Eso a mí me pasaba cuando vivía en Río de Janeiro, en lugares así que, claro, ya estaba todo tomado. Entonces yo creo que, por lo menos, convivencia, seguridad, salud mental y sistema carcelario, ahí tenés 4 fracasos, 4, no son 1, que yo no sé qué gobierno lo va a revertir. O sea, porque son situaciones muy cristalizadas, muy consolidadas, que necesitas mucho dinero y mucha inteligencia. Con la inteligencia, yo creo que hay un desprecio a la inteligencia. Con la inteligencia se pueden hacer tantas cosas, pero para eso necesitas gente inteligente. Después, si esa persona, también, ¿no? A diferencia de los países capitalistas verdaderos, a mí, yo lo aprendí afuera de esto, no importa si fulanito o menganita es un freak, siempre y cuando haga la cosa o invente algo. Acá es todo lo contrario. La cuestión, tengo que estar así. Ahora, que después que piense, ¿no? Es la lógica del funcionariado también, hay que entenderla. Es una lógica administrativa, estatal, que yo creo que venimos arrastrando, desde hace muchas, que tiene origen en el primer valleísmo, pero digamos que ahora los niveles de creatividad están muy disminuidos, y eso hace más la lejanía todavía. ¿Cómo no me voy a sentir alejado de gente que tiene responsabilidad y no se le ocurren cosas? Pero a mí me pasa hace décadas. Esto digo, porque en otros países no pierden el tiempo. Claro. En otros países no pierden el tiempo, en países latinoamericanos no se pierde el tiempo. Bueno. Ojo, dice, mirá, ¿quién es especialista en robótica? Yo, cuando estaba en Brasil, estudiaba con gente que hacía tiene que estar acá. No me importa de qué parte. No, acá no, pero aquel lo conocemos de chico. ¿Y te acordás que repartió unos volantes? ¿Qué más hizo? 5 o 10 años hasta que te arruina el lugar que tomó. Yo lo he visto tantas veces. Disculpen que hable con tanta franqueza, pero yo creo que si hay una decepción es porque también hay una experiencia social de esto que estoy hablando. Hay cosas que vos decís, pero esto es tan difícil de resolver. Y hay cosas que no son difíciles y hay falta realmente de talento, de inteligencia y de capacidad. Y después tenés variables presupuestables que son importantes, pero yo he visto lugares donde gente con muy poquito y muy poquito, pero con capacidad ha logrado cambiar países. Si nosotros seguimos apostando a gente que más o menos, y bueno, la gente que es más o menos va a generar un país más o menos, con estos 4 elementos que son más en realidad, que son fracasos, la situación se va a ir deteriorando cada vez más. Y ahí uno dice, la dictadura de los sabios, que siempre se planteó como
que Rousseau la planteó varios como Sí, como alternativa a la opción democracia alternativa. liberal. No será mejor, al final no será mejor tener, miren lo que estoy diciendo, obviamente horrible, pero es que hay gente que empieza a ver, lo que yo estoy diciendo ahora, así como una queja intempestiva, que obviamente yo apoyo en la democracia, pero todo este tecnofeudalismo que estamos viviendo a nivel mundial también tiene que ver con eso. ¿Sí? Es decir, los espacios de decisión lo está tomando gente muy inteligente, muy adinerada y muy malvada también. Que viene muy a caballo de la inteligencia artificial también. Muy a caballo de situaciones que tampoco podemos controlar democráticamente. Y eso creo que sí, que es un problema. O sea, hay problemas que está teniendo la democracia liberal, que yo no sé si la democracia liberal no es mucho más un producto de un mundo analógico, y hay que ver cómo se adapta a todos estos procesos de la revolución técnico-comunicacional. Y después tenemos problemas de un pequeño país que yo entiendo que serían solucionables, algunos de ellos, no todos obviamente, y serían solucionables con política a mediano y largo plazo, pero que a veces nos falta dinero, y a veces nos falta capacidad, y a veces nos faltan las dos cosas. Entonces, también está la insatisfacción, y sí, llega un momento de decir, pero esto lo soluciono yo, bueno, dame 4 horas, te limpio la oficina. Bueno, Nicolás, muchas gracias por estos minutos. Decime cómo sale Uruguay hoy, porque al final No, yo me dedico solo a las profecías políticas. Vos preguntás, me llamás, ¿quién va a ganar la próxima selección? Y yo sin ningún dato te digo, a ver ese dato. No lo tengo claro. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, nos vemos. Muchas placer. gracias a ustedes.